Saludos, estimados colegas. En este video les voy a explicar cómo usar la planilla que creé para hacer seguimiento al proceso de los estudiantes. Entonces, primero vamos a ir a mi página web linguaideas.com. Debe escribirse junto linguaideas, ¿sí? Y así aparece el primer resultado. Pero junto por separado aparece de segundas. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la página, nos vamos a la sección de noticias y nos vamos a innovación y tendencias. ¿Sí? Vamos a asumir que esta página es algo innovador. Esta planilla es algo innovador, entonces por eso lo vamos a hacer de esa manera. Aquí no he cargado los recursos todavía, pero los invito a que exploren esta parte porque aquí voy a poner mucha información sobre inteligencia artificial. Próximamente podrán encontrar ese contenido. Ahora continuemos con enlaces educativos y aquí está la planilla de seguimiento para docentes. Entonces le damos clic a ir al sitio web y esta es la planilla. Si bien yo la tengo adaptada a todas mis necesidades y mi estrategia de aula, entonces ustedes también con esta explicación podrán adaptarlo a las necesidades que ustedes tengan. Les explicaré cómo lo hice, las fórmulas y la intención. ¿Cuál es la intención con cada cosa? Bueno, entonces vamos a empezar con las barras de progreso. Bueno, voy a empezar con esto, ¿cierto? Aquí tenemos los grados a los que yo les doy clase. Entonces tengo varias pestañas para cada grado. ¿Listo? Entonces uno puede ir de una en una y los estudiantes también lo hacen de esa manera. Los estudiantes también pueden ver su seguimiento. Como notaron acá, este es para docentes y este es para estudiantes. Les voy a mostrar brevemente cómo los estudiantes ven su proceso, ¿cierto? Aquí están las iniciales del estudiante y aquí pueden ir de grupo en grupo observando su proceso. Entonces ya les voy a explicar cómo es. Periodos pendientes, todo. Así es como lo ve el estudiante y lo ve en tiempo real, que me parece muy útil y muy importante. Entonces sigo con el modelo que ustedes pueden descargar. Le dan en archivo, descargar y lo descargan como Excel. Voy a hacer una aclaración. En este momento las fórmulas, vamos a ver, oculté todas las fórmulas, ¿cierto? Para que sea más fácil de ver. En este momento las fórmulas deben de estar en español, pero les quiero hacer, sí, está en español. Las fórmulas están en español, pero les quiero hacer una aclaración por si alguno tiene algún problema para descargar o tiene problemas con las fórmulas. Resulta que el formato original yo lo hice en un correo que tengo configurado en inglés. ¿Sí? Este está configurado en español. Entonces, al tener todo el correo en inglés, toda esta información aparece en inglés, incluso las fórmulas. Pero yo lo que hice fue archivo, descargar como Excel. Y sin abrirlo ni nada, lo monté en esta cuenta que ya está en español y todas las fórmulas automáticamente se pusieron en español. Porque sí tuve la experiencia con algunos docentes que intentamos descargarla y se desconfiguraba y por no tener las fórmulas de un idioma a otro no daba resultado. Entonces por eso es importante aclarar esto, de cerciorarse de si van a descargar este archivo con las fórmulas en español, entonces que su cuenta, si está en español no va a pasar nada, pero si está en inglés puede que haya problemas. En mi caso, se hizo la conversión automáticamente y no sabría explicar por qué. No sé si es la versión de Windows o qué fue, pero en este caso se actualizaron las fórmulas. Bueno, entonces voy a seguir con la planilla. Entonces, yo priorizo tanto trabajo en casa como trabajo en clase, ¿cierto? De hecho, al trabajo casa le doy más prioridad y de ahí fue que nació esta planilla porque el trabajo en casa es una propuesta
donde los estudiantes no hacen la tarea que yo les pongo, sino que los estudiantes eligen de una gran gama de recursos, de herramientas, de páginas web que hay en línea o a disposición de ellos, eligen cómo trabajar en casa. Yo lo único que les pido es 15 minutos diarios y regístrelos en el cuaderno en un formato donde deben de poner, formato también lo encuentran aquí en Lingua Ideas, ¿sí? Ese también lo van a encontrar aquí en Innovaciones, pero todavía no lo he puesto. Entonces, el formato solo le pide a los estudiantes que digan cuánto tiempo invirtieron cada día, qué fue lo que vieron, qué aprendieron, vocabulario desconocido, qué tema trabajaron y qué herramienta utilizaron. Esto permite que él reflexione y también me permite a mí como docente verificar cuánto tiempo está invirtiendo, porque la principal intención es que practiquen 15 minutos durante 5 días de la semana. 15 minutos como lo desee, como le plazca, pero que sean 15 minutos porque es trabajo constante. Esa constancia es la que permite una recordación de los temas, del vocabulario. Entonces, por eso este trabajo en casa y esta planilla se diseñó de ese modo. Lo tengo dividido en diferentes etapas, ¿cierto? Entonces, ¿entregó evidencia de trabajo en casa? Sí, ¿y por qué 7? Aquí les voy a mostrar la fórmula, que esta es la fórmula de trabajo en clase, en casa. Esta es la fórmula, ¿cierto? Este cuadro permite que cuando yo ponga 10,5 le dé un valor de 5%. Cuando yo ponga 10,2 dé un valor de 2%. La fórmula es la siguiente. Buscar valor, ¿cierto? Buscar valor. Entonces me dice que lee esta columna dentro de la casilla, pues acá, 901. Dentro de esta casilla, él va a leer, si es un y es 5, entonces el progreso es 5. Si es un y es 7, entonces ya el progreso cambia, ¿sí? ¿En qué me baso yo? En si el muchacho entrega tarde o no. Por cada semana tarde ellos deben hacer entregas todos los viernes vía WhatsApp. También podría ser por correo electrónico, como ustedes lo prefieran. A mí me gusta utilizar WhatsApp. Me envían fotografía de lo que hicieron y me describen los elementos que les indiqué inicialmente. Cuánto tiempo invirtieron, qué tema trabajaron, qué herramienta utilizaron, cuántos puntos hicieron si el trabajo era con puntos, qué vocabulario nuevo hay que incluir, etcétera, etcétera. También pido a veces una reflexión, pero con los estudiantes de colegio no utilizo la reflexión. Eso lo hago más con los estudiantes universitarios, que les pido una reflexión en inglés. Entonces ellos todos los viernes entregan esa evidencia y yo no lo reviso cada viernes. Por ejemplo, yo me siento con ellos en la semana 5 y empiezo a revisar. Entonces, supuestamente el viernes 3 de tal fecha tenías que entregar la semana 1, pero le entregaste no el viernes 3, sino el 25, o sea, 3 semanas tarde. Entonces, ahí le pongo hoy es 4 porque entregó tarde. ¿Para qué? Para que esto privilegie la constancia. Como lo decía inicialmente, ser constante es lo que quiero dejar de enseñanza con este trabajo en casa, porque si son constantes, pueden generar un hábito y al generar el hábito incorporarán el inglés en su vida cotidiana, lo que debe favorecer indudablemente su conocimiento de inglés. Y ojalá su amor por el idioma, que por eso es que yo no los pongo una tarea obligatoria. Este fue el tema que vimos en clase, entonces tienen que hacerme ejercicios de este tema. No, ellos eligen cómo quieren practicar, ni siquiera les digo estudiar, practicar el idioma o interactuar con el idioma es el lenguaje que utilizo porque no es con el ánimo de estudie, no, practique, interactúe, empápese. Listo. Entonces esto es lo que hago. Ya saben que si descargan el material pueden encontrar las fórmulas y esa sería la primera fórmula. Fórmula buscar. Entonces esta fórmula me permitió
que recuperación de un punto, que y es 1 de un punto y que y es 6 de 6 puntos. ¿Sí? ¿Cómo hice para que cuando aquí lo ponga en 7, ese valor de 7 se vea reflejado acá? Pues entonces aquí están las fórmulas que hice una sumatoria, ¿cierto? Entonces esto suma acá. Entonces esta fórmula es sumar desde acá hasta acá. Y ese valor se lo puse a estas celdas, ¿cierto? Entonces ay, vea, aquí está en inglés. Esta parte sí no soy tan técnico en esta parte, yo solo veo videos y me dejo llevar por mi intuición con esas situaciones, pero aquí dice Sparkline en vez de decir barra. Entonces aquí hay una combinación de fórmulas en inglés y en español y está funcionando perfecto, entonces eso está muy bien. Entonces esta barra, esta fórmula, yo la puse con el valor de 100. ¿Por qué? Porque entre todos estos 7, que sería el máximo, ¿cierto? 7 por 9 me daría 63, pero más adelante sumé otros valores y lo redondeé a 100. Pero si yo no quiero que sea 100, lo puedo a los valores que yo quiera, a 50, a 60, ustedes deciden, ¿cierto? Entonces así la barra convierte estos valores en ese total que yo le metí, que fue 100. Perdón, fue acá. 100. Y con el porcentaje hice exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces sumé estas columnas de la fórmula de acá, estos valores de acá, este, este otro, porque ahorita les explico esto, y este valor. Entonces sumé los tres valores y también me dio un 100, entonces por eso la fórmula de acá es sumar esas columnas 100 sobre 100, un porcentaje, ¿cierto? Un promedio. Entonces, por eso son equivalentes el progreso a la barra con el porcentaje con lo que yo ponga acá. Entonces, pueden copiar y pegar las fórmulas o si las van a crear desde cero, entonces ya saben que le dicen barra, igual, barra y se van yendo siguiendo como el ejemplo de la fórmula acá. Esto también se puede cambiar los colores y todo, pero yo no me quise complicar metiéndole qué color y todo eso porque ya se volvió una fórmula muy larga y muy compleja y como les digo, yo no soy experto en esto, solo soy muy interesado, entonces fue mucho tiempo que tuve que dedicar viendo videos y estudiándolos para poder llegar a esta conclusión. Ah, bueno, y ChatGPT también me ayudó mucho a resolver estas nuevas fórmulas, porque las fórmulas iniciales, esto era un poco de condiciones encadenadas. Entonces, este porcentaje yo inicialmente lo hacía una cosa larguísima, larguísima. Y esto lo hice y logré simplificarlo de esta manera con ChatGPT, que fue quien me dijo cómo hacerlo. Entonces, bueno, con esta información ya tenemos cómo hacer la barra, cómo convertirla en porcentaje y cómo darle un valor específico a cada opción. Ah, bueno, ¿cómo hago esta lista acá desplegable? Eso se llama validación de datos. Entonces, validación de datos, y yo les digo cuáles son los datos que quiero validar. Aquí en la fórmula lo tengo. Entonces, yo puse aquí que los datos que quería validar eran estos. Vean que aquí los puse, validación de datos. Esta es la validación de cada dato. Entonces, cada dato es una lista desplegable. Y así fue que hice esa lista. Y ustedes pueden hacerlo como gusten y adaptarlo a sus propias necesidades de su curso. ¿Por qué iniciales del estudiante? Una vez en una muy buena discusión que teníamos entre los docentes universitarios, hablábamos de no poner el nombre del estudiante para que estas listas que son públicas no necesariamente se vea el nombre ahí tangible. Algunas listas utilizan el número de documento, pero también en la experiencia de uno de los docentes ese día, tener el número de documento tampoco es tan conveniente. Yo opté por poner las siglas, ¿cierto? Cada inicial de cada nombre. Porque sí me gusta que todos vean, porque también es una motivación del estudiante ver, yo por qué tengo esa barra tan bajita. De hecho, ellos me lo preguntan así, profe, yo por qué tengo esa barra tan bajita. Profe, esta vez voy a sacarme un 100%. También es una motivación ver esas barras y todo eso. Y sí les sirve de referentes.
Entonces yo puedo decirle, hey muchachos, un chico que va al día con todo debe de ir en 50%, porque vamos en la mitad del periodo. Entonces es muy útil tener esas barras de progreso y esos porcentajes. De hecho, los porcentajes yo los convierto en notas. Si por mí fuera, no tendría notas aquí en absoluto, pero como yo hago parte de un sistema de notas, algo numérico, tengo que reducir y convertir todo en una nota, entonces por eso los porcentajes me ayudan. Si tiene aquí 100% es un 5, si tiene 80% es un 4, si tiene 70% es un 3,5. Entonces es muy fácil hacer la conversión a nota con este sistema. Entonces por eso también está el porcentaje y no solo la barra. Bueno, ahora el trabajo en clase, ¿cierto? Entonces, como aquí también tengo la barra y el seguimiento, esto lo hice diferente. Aquí puse good cuando entregan todo, fair cuando entregan casi todo, poor cuando entregan muy poco, desatrasado porque a veces se desatrasan y si han notado, cada opción tiene un valor diferente. Aquí cuando hizo recuperación, entonces ustedes lo pueden adaptar a sus necesidades. Yo puse 11 semanas, aunque en el periodo académico que tenemos aquí en Colombia, en Medellín, en el colegio donde yo trabajo tanto en colegio público como en universidad, son 13 o 14 semanas. Yo decidí poner 11 porque a veces algunas semanas tienen ciertas actividades extras, entonces no quise poner todas. Además porque la última semana es muy difícil uno revisarle a todos, entonces decidir dejar un margen de espacio para eso y por eso solo puse 11 semanas. Aquí encima lo que yo hago es poner la actividad en una nota que ellos pueden ver. Con solo pararse en el cursor, aquí está la fecha. Cadena de palabras. Eso es un juego que hicimos durante 2 horas. Entonces el estudiante puede ver esta nota. Me parece muy útil para que él sepa. Le doy también prioridad al tiempo. Entonces aquí dice que hicimos un juego 1 hora e hicimos una lista de chequeo en la que se desatrasaban durante 2 horas. Aquí hicimos palabras opuestas, conectores de contrastes y una breve descripción de lo que se hizo, ¿cierto? También se puede explicar con más detalle si así se desea. Entonces esto permite que el estudiante y yo también recordar, ay, verdad, esta semana vimos esto, esta fecha, para lo del diario de campo y todas esas cosas también es muy útil. Entonces, de ese modo, las notas me indican a mí y al estudiante qué fue lo que pasó. Igual yo en el cuaderno también anoto lo que le faltó al estudiante, qué hizo, qué no hizo, ¿cierto? Entonces queda aquí en la planilla para mí y en el cuaderno para ellos y para los padres de familia en caso tal. Entonces así se va aumentando. Las fórmulas de estos son iguales que el trabajo en casa, o sea, la fórmula es igual. Entonces yo puse datos, validación de datos, entonces me voy para la fórmula, mira la validación de datos aquí, le puse buscar valor y este. Aquí sí hubo un pequeño cambio en la fórmula. No sé explicarles por qué cambio la fórmula un poco, porque en realidad no sé, pero aquí tuve que poner un ligero cambio en la fórmula y aquí tuve que poner el valor verdadero para que me diera. Lo intenté de igual forma como lo hice acá en trabajo en casa, que miren que aquí está es 2,2. Así lo encontré en un video en YouTube, entonces yo lo puse así y así me funciona acá. No entiendo por qué acá no me funciona, pero aquí poniendo 2 y en vez de otro 2 puse verdadero y así fue que me dio. Puede ser verdadero o falso. Entonces en la explicación que me dio ChatGPT descubrí que tenía que poner verdadero, no sé por qué el 2,2 no me daba. Entonces aquí puse, entonces ya los valores no están en orden como acá, aquí están los valores, ¿cierto? En orden. Aquí me tocó ponerlo en orden alfabético y le puse cada valor que yo quería, ¿cierto? Y al poner la fórmula con el verdadero al final, él detectó el orden alfabético y el valor correspondiente. Entonces esto también es importante aclararlo para que tengan éxito en esto. ¿Cierto? Ya saben que en este cuadrito negrito es donde hago la suma de lo anterior, la suma de todo lo anterior. Y de igual forma, en este cuadrito negrito hice la suma de todo lo anterior,
que eso me ayuda para las barras y para el porcentaje. Esa suma me ayuda para eso. Ahora les voy a explicar los quizzes. Esto tiene una fórmula condicional que es de número, ¿cierto? Entonces, si es un número, da un valor de 5. Usted lo puede poner, por ejemplo, que sea 10, 15, dependiendo de sus necesidades. Usted puede cambiar ese valor. Yo le puse un valor de 5. Y si no es un número, es un cero. Entonces, cualquier cosa que yo ponga en esta celda 901AE2, aquí, entonces se llama 901AE2, ¿cierto? Si yo pongo una S, no pasa nada. Pero si yo pongo un número, el que sea, ahí mismo me da 5, que fue el valor que yo di. Porque así, estos quizzes es una plataforma muy parecida a Kahoot, ¿cierto? En quizzes yo pongo unos exámenes tipo ICFES. ICFES son unas pruebas que hacemos en Colombia. Entonces esas pruebas las hago tipo ICFES para que ellos se preparen. Son pruebas estatales que hacen cuando culminan su proceso escolar en grado 11, que es el último grado escolar. Entonces yo monto esas pruebas que se encuentran en línea, parecidas, las monto ahí y no privilegio la nota, o sea, no le digo al estudiante tiene que sacar tanto, no, hágala, trate de sacar lo máximo posible. Entonces digamos que sacó 32 puntos, que fueron los que dieron 32 preguntas que hice en esa prueba. Entonces aquí le pongo 32, ¿cierto? Entonces le sube un 5%, que fue lo que yo dije. Y alguien sacó solo 5 puntos, o sea, 5 buenas, le da el mismo valor. Porque lo que intento acá es que el estudiante haga la prueba para medirse a sí mismo cómo le está yendo. Entonces yo les hablo en clase, muchachos, recuerden que son pruebas tipo ICFES, son pruebas de estado, miren a ver cómo van, lo que usted debería saber. Entonces cuando un estudiante tiene resultados muy bajos, yo empiezo a preguntarle, ¿qué pasó? ¿Por qué 5 buenas apenas y eran 38? ¿Por qué tan bajito? Que no, el trabajo en casa no te está sirviendo, o que lo que estás, cómo hiciste la prueba, la hiciste con afanes, sin pensar, sin analizar. Entonces ya ahí empezamos a analizar los procesos. Entonces hago 3 pruebas en diferentes momentos y solo pongo los puntajes que sacaron para poder establecer ese diálogo con el estudiante. Y cuando hago una reflexión general, hey chicos, los que sacaron en los quizzes menos de 10, ¿qué es lo que está pasando? Por eso, entonces ya ellos pueden verificar en la planilla que sacaron menos de 10, entonces la reflexión les debe de generar algo en ellos, debe generar algo de reflexión en ellos, ¿cierto? Entonces, ya saben, es una condición, si es número tan, si es número da 5 y de lo contrario no. Entonces aquí se está privilegiando es hacerlo y hacerlo bien. Entonces aquí hacemos la reflexión y si tengo la oportunidad de hablar con los padres de familia, vea papá que es que saca muy malos resultados, o sea, ¿dónde está el interés? Papá, por favor, supervise este proceso, etcétera, etcétera. La autoevaluación, esto es algo institucional, entonces aquí tengo que poner la nota numérica, entonces yo pongo, y es la misma fórmula, una condición, si es número, le puse un valor de 7, ¿sí? O sea, siempre va a subir acá en la parte de la barra 7%, porque independientemente de lo que le ponga, ya cuando es el programa institucional, porque esta planilla es personal, esto es de la clase, cuando ya debo pasar las notas al programa institucional, sea en la universidad o sea en el colegio, pues ya uno pone la nota, ¿cierto? 4,5, pero en aras de las dinámicas de clase de inglés, queda así, un valor de 7% por hacer una autoevaluación consciente, ¿cierto? Que esa es otra reflexión que hay que hacer con la autoevaluación, que no es ponerse una nota porque sí, que para que le ayude al promedio, sino que es hacer una reflexión. Entonces la autoevaluación la hago en un formulario de Google donde se deben de tomar el tiempo para analizar cada ítem, para pensarlo bien y hacerlo bien. Y como me gusta tanto que reflexionen, hago 3 encuestas. Una sobre el aprendizaje del inglés.
porque es importante para la vida, si tiene claro que el inglés le va a servir para su vida, que no es solo por cumplir. Y entonces esto sirve perfectamente para esa reflexión. ¿Cómo responde las pruebas de periodo? Las pruebas de periodo son estas. ¿Sí? Entonces hago exactamente la misma reflexión. Si respondió a conciencia, si lo hizo, si pidió ayuda de un diccionario, si no lo hizo, si le pidió ayuda a alguien. Entonces, todo este tipo de elementos que pueda uno analizar en cuanto a cómo responde estas pruebas de periodo para que las haga a conciencia. Y encuesta de la herramienta de trabajo en casa, que es el trabajo en casa que le escogen, ¿cierto? Como él puede escoger cualquier herramienta, entonces para que me cuente cuál le gusta más, por qué le gusta, si le parece fácil, si le parece difícil, si es interesante, si se divierte, si siente que está aprendiendo. Y finalmente está, pues, si debe algún periodo. Entonces aquí están las combinaciones, periodo 1, periodo 2, periodo 1 y 2, porque es importante que ellos también sepan y yo tener presente constantemente que debe, que está pendiente. Estas listas desplegables se hacen con validación de datos, ¿cierto? Entonces esto lo pueden hacer con validación de datos también. Y dentro de las fórmulas, ya aquí cambia un poquito la fórmula, aquí es un condicional de si es número, aquí también es un condicional sí, pero si dice no, da 0, de lo contrario, da 5. Entonces, ¿hizo la encuesta? Sí, 5 porque es contrario a 0, a no, ¿cierto? Entonces, si es un valor diferente a no, 5. Y si es no, da 0. Esa es la condición ahí. Entonces, y las tres columnas tienen la misma fórmula. Estas tres tienen la misma fórmula, una condición. De que si dice no, es un 0. Y si le pongo que si la hizo, entonces le va a dar un valor de 5%. Entonces, sí. Y por recuperación también le va a dar lo mismo, ¿cierto? Si recuperó. Pero cuando es una recuperación no me importa tanto variar los valores porque al final una recuperación en nuestro sistema es de 3 máximo, no puede sacar más de 3 en una. Entonces debe entregar todo para recuperar y sacar su 3. Bueno, entonces espero que esta breve explicación les sirva, les ayude, les sea útil. Miren que no son tantas fórmulas, todos estos son validación de datos. Estas que son buscar valor y ya, y las sumas. Ah, bueno, y la barra y el porcentaje. Esas serían todas las fórmulas empleadas en esta planilla que llevo ya como 4 años utilizándola y ha sido muy útil y he visto muy buena reacción de parte de los estudiantes y de las familias. Me queda muy fácil pues cuando es de familias. Con los estudiantes universitarios es muy exitosa. Pero en los estudiantes de colegio que son un poco menos conscientes de sus procesos y sus situaciones, con los papás ayuda bastante explicarles un poco esto. Cuando un papá tiene alguna duda, si papá no le explico, vigile, verifique que siempre tenga aquí todo en sí, si tiene tantos noes que pasó, verifique, pregúntele, porque mire que compare con otros compañeros. Vea, porque este compañero tiene esa barra tan grande y ese porcentaje tan alto y su hijo no. Entonces eso ayuda mucho a ese apoyo familiar que es tan importante se haga. Entonces, no solo es la reflexión del estudiante, sino que también el papá puede ayudar y contribuir con este proceso. Y para mí como docente me queda muy fácil leer todo este proceso también. Espero que les sea de útil, que les sea útil. Cualquier comentario pueden escribir a linguaideas@gmail.com o también en el blog. Muchas gracias.